Hola compañeros, para esta semana decidí cambiar un poquito eh, la dinámica y voy a repasar la presentación que nos quedó pendiente la última vez que tuvimos clase presencial. eh, y vamos la voy a repasar porque nos quedamos más o menos a la mitad en la mayoría de los grupos. Entonces voy a repasar así muy rápido la primera parte que ya habíamos visto y voy a continuar con el resto de los temas, y al final les voy a dejar un pequeño ejercicio muy sencillo que van a ser unas preguntas, ¿no?, en la tarea donde, eh, donde voy a subir este video en Classroom, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo espero que estén muy bien, que la estén pasando bien con este tema de la contingencia, que realmente estén en su casa para tratar de salir lo antes posible de esta situación, ¿no? Bueno, estamos hablando del espacio y el entorno sociocultural. Empezábamos, voy a hacer un poquito para acá esto. Empezamos hablando sobre la morfología y función del espacio urbano, y definíamos el espacio en términos de urbanismo como una organización estructural como marco para el desarrollo de las actividades humanas, ¿no? Es decir, la manera en que ordenamos el lugar en el que desarrollamos nuestras actividades, ¿no? En este caso, pues la ciudad. Esta organización pues se basa en las premisas de la relación de las formas de los edificios envolventes, la continuidad o discontinuidad y la uniformidad o variedad del contorno envolvente, también en las medidas y proporciones del envolvente respecto al ancho y largo de la planta del espacio, el ángulo de las calles convergentes y en la combinación del clima con el temperamento y las costumbres de la población. Y veíamos aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando la escala es mediana y uniforme, cuando la escala es más pequeña y uniforme, cuando la escala es mediana, grande y con variaciones, o cuando la escala es grande y con variaciones. Y eso lo veíamos reflejado, pues bueno, en el contexto de algunas ciudades, ¿no? Platicábamos de Barcelona, platicábamos de Manhattan en Nueva York, la Ciudad de México y Hermosillo, ¿no?, donde veíamos acá que empezaban a destacar eh, algunos nuevos edificios en el horizonte. Y platicamos también un poquito de cómo se combina esta organización también con el clima y las condiciones físicas del lugar, que permiten la creación de pues un estilo de vida particular, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que viene acá. La configuración de todas estas premisas dan como resultado la forma de la vida pública. Y platicamos, ¿no? Por ejemplo, en Francia e Italia estas condiciones condujeron a una forma de vida en público que ha hecho que una parte sustantiva de sus actividades se desarrollen en el exterior. Pues esto es en calles y plazas, ¿no? Bueno, actualmente eh, es interesante, ¿no?, platicar sobre este tema precisamente ahora que no podemos salir. Y creo que la mayoría de nosotros notamos esa necesidad que tenemos de compartir en el exterior, ¿no?, con las demás personas. Y pues esperemos que una vez que pase podamos recuperar con iniciativas interesantes, ¿no?, para recuperar toda la vida en la ciudad. Por otro lado, pues se comparaba con el caso de España, que aunque tiene condiciones climáticas muy similares, por razones socioculturales, pues no dio en su desarrollo histórico ni la cantidad ni calidad de plazas en comparación, ¿no?, con los casos anteriores, pues basado principalmente en su estructura social, ¿no?, y en las costumbres arraigadas de la población que no favorecían la vida en público, ¿no? Mencionamos también el caso de Inglaterra, que no se crearon soluciones monumentales a problemas urbanos. En este caso el clima desempeñó un papel importante, pues al contrario del que tenemos acá, indujo también a una vida en casa, pero esto por el frío, ¿no?, y desalentó los intentos de realizar una vida al exterior. Entonces, el espacio urbano no es aquel vacío sin construcciones. Al formar parte de un organismo viviente como es la ciudad, se ve expuesto a constantes cambios físicos, sociales y económicos a través del tiempo. El espacio urbano siempre está en construcción y no tiene un toque final, y eso es bien importante de entenderlo. En un momento puede contener las actividades más importantes de la ciudad y después deteriorarse para regenerarse posteriormente, ¿no? Y vamos a encontrar que la ciudad se ve sometida a este tipo de ciclos en diferentes áreas constantemente.
y de aquí la importancia del tiempo en el espacio urbano, ¿no? De cómo se desarrolla a través del tiempo. Bueno, la ciudad en México durante el siglo XX, bueno, la mayoría de las ciudades aquí en México se caracterizaron, decíamos, por un crecimiento demográfico exponencial, la rápida formación de fraccionamientos de diversos niveles económicos e incluso asentamientos irregulares por la migración hacia las ciudades. El crecimiento brutal de las ciudades dejó vacíos en la configuración espacial y funcional de los nuevos asentamientos, lo que desembocó en lo que actualmente estamos padeciendo, que es la ausencia de plazas o espacios públicos, ¿no?, proyectados. El gobierno realizó esfuerzos para buscar satisfacer la incesante demanda social de vivienda, aparejada con la demanda en infraestructura y servicios, que por el crecimiento demográfico exponencial pues era difícil, ¿no?, de resolver. Y la ausencia de plazas o parques permitió que centros comerciales o lugares privados, ¿no?, de consumo sustituyeran en cierto sentido bastante rudimentario, pues el sentido de espacio urbano o de espacio público, ¿no? Y aquí teníamos unas imágenes de la ciudad de Hermosillo, una vista satelital del año 1985, una del 2005 y una de este año 2020, donde vemos que número uno, en algunas partes se ve muchísimo más densificado y vemos claramente cómo se aprecia el crecimiento hacia, por ejemplo, toda esta parte de aquí, toda esta parte de acá, la redensificación. Esta parte se ve como que muchos son lotes marcados pero que no estaban todavía desarrollados, y aquí ya se ve pues perfectamente desarrollado, ¿no? De esta forma, resulta bastante claro que si una de las funciones del espacio urbano es la interacción de la comunidad, entonces los esfuerzos de diseño de espacios urbanos deben concentrarse donde se necesiten más socialmente, esto es, en las enormes extensiones de colonias de bajos ingresos y en zonas depauperadas de los centros históricos de las ciudades, ya que es común que los centros históricos sufran de deterioros, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que las zonas elevadas en el sentido económico no requieran espacio urbano, solamente que su realización será más orgánica, además de principalmente de ornato, que una respuesta a una necesidad social, ¿no? Y ya lo hemos platicado, que normalmente en estos casos pues incluso hay hasta alternativas variadas, ¿no?, para esta solución. Entonces empezamos a hablar sobre percepción e identidad urbana y sobre la enseñanza de los espacios urbanos. La cualidad de habitar en una ciudad es que sus habitantes pueden vivir diferentes experiencias sensoriales a través de los espacios urbanos y aprender de ellos. Después de todo, estos espacios son el legado de generaciones anteriores y sirven al ciudadano para entender sus raíces originales. De esta manera, los espacios urbanos nos enseñan la civilidad de manera muy directa, ¿no? Es decir, cómo se convive con los semejantes y cómo aprendemos a respetar a los demás con todas sus diferencias. Aunque el ciudadano desconozca las leyes y los reglamentos civiles, en forma tácita el espacio urbano impone algunas reglas básicas de comportamiento y convivencia, ¿no?, que se hacen comunes a todos los habitantes y que se aprenden por asociación o imitación. De aquí decíamos que si vamos o si estamos en un lugar que no conocemos y vemos que la gente se cruza desde cualquier punto de la calle, pues lo más probable es que tratemos de irnos con algún grupo que está cruzando, o de otra forma, si vemos que todos se forman en la esquina del cruce peatonal y esperan a que el semáforo se ponga en verde para el cruce y todos cruzan, pues de igual manera te irás a esperar, ¿no? Y de esa forma vamos a ver que muchas cosas, ¿no?, las aprendemos a través del mismo uso y de lo que vemos, de cómo se utiliza el espacio, ¿no? Y bueno, desde pequeños aprendemos dónde y cómo cruzar las calles, a no tirar basura, a utilizar el transporte público. Eso también es bien importante, ¿no? Viendo dónde la gente está esperando, es como nos damos cuenta a veces que realmente es una parada, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad y en muchas otras, ¿no? En medida que crecemos, se aprenden los horarios de las actividades. En los espacios se aprende cómo funciona la vida en la ciudad y, por consecuencia, a incorporarse a la dinámica urbana. De esta forma es que a veces nosotros, estando en alguna ciudad, también puede ser que se nos haga de noche, y si vemos que
la gente empieza a irse, a retirarse y todo se empieza a desocupar, pues va a ser un mensaje de que probablemente nos convenga a nosotros también, ¿no? Por otro lado, si vemos que no importa que se haga tarde, la gente sigue utilizando el espacio, pues de esa manera vamos a entender que es seguro, ¿no? Seguir en ese lugar. Del mismo modo, por tanto, cuando viajamos a otro país y desconocemos sus leyes y sus reglamentos, debemos observar cómo se conducen los lugareños en los espacios públicos para comportarnos de manera igual y aprender con rapidez cómo funciona la ciudad, sus horarios y qué tipo de transporte hay disponible. La percepción urbana se percibe como una visualización de los parámetros de sus envolventes y como una experiencia sinestésica que se genera a través de estos factores que vemos acá, desde la atención visual, la sinestesia que corresponde al movimiento que conforma la percepción visual en un ciclo constante, ¿no? Conforme nosotros experimentamos una ciudad, normalmente comentábamos, ¿no? Es cuando llegamos en el vehículo, mientras la caminamos, o incluso si nosotros estamos parados, de igual manera, normalmente la ciudad tiene mucho movimiento, ¿no? Personas caminando, vehículos moviéndose, y todo este conjunto de sensaciones es lo que conforma la percepción de una ciudad. De esa manera podríamos decir que una ciudad es muy tranquila o que una ciudad es muy bulliciosa y demás, ¿no? El espacio urbano se compone principalmente por los parques, por plazas, por calles, banquetas y camellones. Hablábamos sobre las plazas y los parques y decíamos que la diferencia esencial que tienen es que las plazas tienen un carácter conmemorativo y los parques un carácter más recreativo. Y bueno, discutimos brevemente también cómo en la ciudad a veces confundimos y mezclamos estos conceptos y pues poníamos ahí en una balanza, ¿no? Que siempre y cuando sea para mejorar o para promover el uso del espacio, pues podría valer la pena, ¿no? Aquí yo les puse los ejemplos, la Plaza Bicentenario, el Parque Madero. Y bueno, los elementos que conforman tanto plazas como parques pues son las envolventes, tanto circundantes, como las contenidas, como vemos aquí en el caso, por ejemplo, de la plaza en Bicentenario, pues tenemos un envolvente, un edificio aquí con sus locales y la terraza y todo en esta parte, que está dentro de la misma plaza que forma parte, ¿no? Y a su vez convive con las envolventes de los alrededores, ¿no? Los pavimentos que se utilizan, el medio natural, que va desde el cielo, la vegetación disponible, si existe fauna, si existen cuerpos de agua o cualquier otro elemento de este tipo, el mobiliario y el equipamiento que pueda tener. Otro concepto que es bastante interesante son los mapas cognitivos. Una vez al inicio más o menos del semestre realizamos un ejercicio donde pasé ahí a un par de compañeros a que hicieran un mapa mental de su recorrido de su casa a la universidad. Los mapas cognitivos básicamente es el comportamiento en el espacio urbano. Depende del mapa, el comportamiento en el espacio urbano depende del mapa cognitivo que tienen los ciudadanos del espacio urbano de la ciudad. Este se obtiene a través de la forma en que experimentamos la ciudad y las actividades que realizamos en ella. De esa manera les decía, cuando yo los puse a hacer el mapa, por ejemplo, si se fijaban, lo que resaltaban dependía mucho de la experiencia de cada persona, ¿no? Incluso había unos recorridos que eran tan claros. Por ejemplo, le decía yo, mientras estoy leyendo lo que pusiste, me imagino que vas en el carro, pues no, casi puedo pensar por qué calles estás tomando. Otros tomaban referencias más, por ejemplo, caminando, porque la distancia, las referencias eran más cercanas porque la distancia que recorrían, era caminando. Otros era más complicado, pues a lo mejor una parte la caminaban, otra parte se subían al camión. También el conocimiento que tenemos de la ciudad, ¿no? Algunos que eran de fuera, no sé, cualquier cosa les podría llamar la atención, unos hot dogs en la esquina, la tiendita que está cerca de tu casa,
y para la gente que está más familiarizada con la ciudad buscaba elementos más representativos. Al final el mapa cognoscitivo lo vamos a componer a través de esta experiencia y lo componen tanto las formas, las dimensiones, los colores, los olores, el ambiente y al final incluso la forma de vida, ¿no? Esperemos que cuando regresemos a clases podamos hacer un poquito de ejercicios de este tipo, ¿no? Con relación a los mapas que mencionábamos antes, tenemos también el concepto de distancias cognoscitivas. Las distancias pueden tener una diferente aplicación, ¿no? Es posible medir de diferentes formas dependiendo de la concepción individual de la localización del individuo. Estas distancias podrían ser, por ejemplo, geográficas, que sería del punto A al punto B, psicológicas, como el tema que decíamos, ¿no? No sé, si yo vivo al norte, probablemente ir a cualquier parte del sur se me haga muy lejos, independientemente que tal vez yo haga un recorrido igual dentro del mismo norte, pero el hecho de ir al sur me pareciera que es recorrer una distancia muy grande, ¿no? O viceversa, si yo vivo para el sur, ir a cualquier parte del norte, del poniente, probablemente se me hace que está muy lejos, independientemente de que la distancia real, geográfica, no sea tan grande, ¿no? La sociológica tiene que ver con nuestra realidad social y económica, ¿no? De esa manera nosotros visitamos la mayoría del tiempo lugares en los que nos sentimos cómodos, no que tiene que ver con nuestra situación social y económica, ¿no? Tal vez hay lugares que no visitamos porque los consideramos peligrosos y habrá otros lugares que no visitamos porque consideramos que son muy caros, por ejemplo. Y por último tenemos la distancia cognoscitiva en términos urbanos, y esto lo podemos ver como la clásica comparación, ¿no? Si alguien viene de Guaymas, por ejemplo, ¿no?, a Hermosillo, todo se le hace lejos en Hermosillo, las distancias se le hacen muy grandes, ¿no? Si alguien va de Hermosillo a Guaymas, se le hace que todo está muy cerca. Lo mismo pasa de alguien que venga de Ciudad de México a Hermosillo, pues se le hace una maravilla, ¿no?, moverse en la ciudad, comparado con las distancias que tenemos en nuestra percepción, ¿no?, dependiendo de la ciudad que habitamos. De esta manera tenemos dos conceptos que son el espacio físico objetivo contra el espacio individual. El primero está definido por un plano bidimensional en que el individuo tiene conocimiento de los atributos físicos del espacio, ¿no?, como de la relación espacial que existe entre cualquier par de puntos, es decir, es la relación entre punto A y punto B, que la podríamos relacionar con referencias dentro de la ciudad, es decir, edificios, cruces de bulevares, de calles, cualquiera de este tipo de situaciones, ¿no? Y el espacio individual, este se aprende desde el nacimiento y es a través de este aprendizaje y razonamiento a lo largo de la vida que se obtiene y procesa la información del espacio físico, y este tiene que ver más con las condiciones psicológicas y sociales que desarrollamos, ¿no?, desde que nacemos hasta que y de las experiencias que tenemos, ¿no? Tal vez si toda mi vida viví aquí en Hermosillo, alguien que ha cambiado mucho de ciudad, pues también va a cambiar la percepción del espacio individual, ¿no? En esta relación, bueno, o más bien relacionado con el tema de las distancias y todo esto, tenemos el concepto de puntos o nodos. Son los primeros puntos del espacio que identificamos de acuerdo con nuestras necesidades y tienen una ubicación específica dentro del espacio, ¿no? Podrían ser pues tu lugar de trabajo, tu escuela, un mercado, un supermercado, la clínica, paradas de autobús, y estos serían más o menos las referencias que ustedes pusieron en los mapas, ¿no?, que realizaron en aquel ejercicio. La mayoría ponían un súper, alguna tienda, puentes, incluso calles, ¿no? Hubo quien referenció calles también. Y eso pues va a variar dependiendo del desarrollo del espacio individual de cada quien, ¿no? Cómo interpretamos y cómo vivimos la ciudad. Entonces, puntos o nodos. Tenemos dos tipos de nodos, que serían los terminales, que representan el origen o destino de un recorrido, ¿no? En el caso de los mapas que ustedes hicieron, pues un nodo era su casa y el segundo era, y el final era la escuela, ¿no?, la universidad. Y son los lugares que constituyen los objetivos de los viajes o recorridos dentro de la ciudad, es decir, al final los nodos terminales son los que nos hacen movernos de un lugar a otro.
Los nodos de liga son los que se utilizan para llegar a un nodo terminal y representan pistas de navegación en nuestro recorrido por el espacio urbano, y serían las referencias que pusieron, ¿no? Entre su casa y la universidad, pues bueno, cada quien identificó diferentes tipos de lugares y de referencias, ¿no? Y esos serían los nodos de liga. La cercanía entre nodos pues es la relación unidimensional que indica la proximidad relativa entre cada par de nodos. Puede representarse a manera de kilómetros, cuadras, tiempo de recorrido y hasta en dinero, ¿no? Por ejemplo, puedes decir que el Oxxo más cercano está a 500 metros, a 3 cuadras, o puedes decir que de aquí al centro haces 20 minutos, o incluso, no sé, pues no, que el taxi te cobra 80 pesos de aquí a alguna parte, ¿no? O que te sale, no sé, pues no, lo que te cuesta, pues no, realmente, o que para llegar a algún lugar necesitas tanto dinero de gasolina, ¿no? A otra ciudad o algo así. Entonces, de esta manera se pueden medir las distancias dependiendo, ¿no? La noción de ubicación espacial y la posición relativa pues es la relación espacial bidimensional que involucra la posición de una persona dentro del espacio y la dirección que debe tomar para llegar al nodo que le interesa, ¿no? Pues eso no tiene mucho que explicarse. De esta manera aquí tenemos la relación de dos nodos, dos cruces principales, que por ejemplo en este caso es 1 kilómetro, y las calles locales que tenemos acá, ¿no? Que es, bueno, representaría la distancia, ¿no? entre nodos, que podrían ser, por ejemplo, estas cuadras, calles, metros, 1 kilómetro, ¿no? En este caso. Creo que es de ubicación mental dentro de un espacio. Aquí está relacionando, por ejemplo, una vía principal, un nodo en esta parte, un nodo en esta parte, y cómo lo relaciona con espacios de colonias. Que esto también nos pasó en las exposiciones. Por ejemplo, muchos agarraban, a veces decimos, no sé, pues no, Las Quintas está por el Colosio, por ejemplo. Entonces la referencia principal podría ser el Colosio y Las Quintas es la referencia de la colonia. Y decíamos, aunque a veces Las Quintas no es solamente la colonia de Las Quintas, abarca otras colonias, pero que nosotros identificamos por el nombre de Las Quintas, ¿no? A toda la zona. Croquis de zonificación del sector de ciudad, pues bueno, este sería ampliándolo aún más, conectando un nodo comercial con un subcentro urbano y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Distrito de oficinas, colonias, zonas industriales, conjuntos habitacionales, por ejemplo, lo mismo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos esto, no sé, con el Colosio, pues pensaríamos que hay muchas cerradas, tal vez, veríamos el Boulevard Colosio como la guía principal, la referencia principal. Y ahorita actualmente se están creando, pues, por ejemplo, en ese mismo bulevar, como ejemplo, pues bastante nodos de referencia. No está Metrocentro, está el Colossus, está Andenes, más adelante está el estadio, y a través de eso podemos crear el mapa, ¿no? Identidad y espacio urbano, ¿no? La ciudad es producto de la interacción de la población y su entorno físico. En la ciudad se concentra el modelo contemporáneo de desarrollo económico basado en los sectores secundario y terciario, ¿no? Que es la manufactura y servicios. Muestra un amplio abanico de infraestructura, pero al mismo tiempo muestra grandes contrastes por la concentración económica y la desigualdad de oportunidades de empleo y satisfactores básicos, ¿no? Y aquí vemos cómo pueden convivir dos realidades muy distantes en un mismo espacio, ¿no? Aquí tenemos y cómo están, pareciera que se hizo como composición, pero es una imagen real en un área de Santa Fe, en Ciudad de México, donde vemos el desarrollo totalmente distinto de una parte a otra. Y vamos a ver, esto es vista satelital, pero vamos a ver que la diferencia se aprecia todavía más al nivel del ojo, ¿no? Si se fijan aquí todavía podríamos pensar, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero ya que lo vemos al nivel de ojo, pues sí vemos que la diferencia es considerable, ¿no? Y todavía si ampliamos más el panorama, vamos a ver que Santa Fe ofrece como que este desarrollo caótico, y después tenemos todo el desarrollo como que de los grandes corporativos, los edificios y todo este tipo, ¿no? de desarrollo. Otra vista. Perdón, ahí está. Entonces al final esto es nada más para concluir en que la ciudad es un espacio de procesos sociales, ¿no? Y al final nosotros pues vamos a buscar
o vamos a estar sometidos a ciertos procesos tal vez de conflicto, que podrían ser, por ejemplo, por defender el espacio individual para circular ya sea en automóvil, en transporte público, por vía peatonal, en bicicleta. También puede ser la competencia por un espacio en la calle o plaza para vender mercancía, en caso de los vendedores ambulantes y demás. Dónde estacionar tu vehículo, o demandas continuas por acceso a infraestructura y servicios, ¿no? Así como la ciudad se conforma de procesos sociales, económicos, y que reflejan valores y símbolos de una cultura, la ciudad ayuda a organizar o desorganizar nuestro comportamiento dentro de esos espacios. El espacio urbano puede definirse en dos niveles: el entorno material, sobre el que se desarrolla la vida cotidiana y del cual derivamos una experiencia, y las imágenes y su representación que elaboramos para entender el contexto físico e histórico que habitamos. Entonces, ¿qué conforma al final la identidad urbana? Pues bueno, una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, como el reconocimiento, que es aquel sentido de quién se es y cuál es la relación de mí con los otros, ¿no? Y por eso tenemos esta imagen de la diversidad y cómo nosotros nos identificamos con ciertos grupos sociales o con ciertas... Bueno, relativamente recientemente salió el tema de tribus urbanas, ¿no? Y toda esta situación. Entonces el reconocimiento es cómo me identifico a mí mismo y cómo relaciono esta identidad con otras personas, ¿no? Por ejemplo, ustedes estudiantes, arquitectos, sería alguno de los ejemplos, ¿no? La pertenencia significa tener dominio de algo, incluso de uno mismo. Es el proceso de situarse y al mismo tiempo poseer, apropiarse de las cosas, del espacio, ¿no? Y esto es algo bastante importante, ¿no? Y lo veíamos, por ejemplo, desarrollado en el documental que vimos del multifamiliar Miguel Alemán, cómo las personas decían, ¿no? Les comentaba, una de las cosas difíciles de lograr y que se lograron de una manera muy importante en ese proyecto fue la pertenencia, ¿no? La gente hizo suyo el lugar y se adueñó y pasaban los años y lo seguían viendo desde la nostalgia y pues bueno, al final habían desarrollado toda su vida en ese sitio, ¿no? La permanencia también la podemos identificar en ese caso, que pues se relaciona de modo estrecho con el tiempo y la duración de estar en un lugar, que comunica niveles de arraigo, ¿no? La duración permite sentirnos parte de la colectividad, de una colonia o un espacio urbano. La permanencia se manifiesta en rutinas cotidianas, ¿no? Entonces de esa manera era lo que decíamos, ¿no? La gente que viene de otra ciudad, la permanencia que han tenido en esa otra ciudad es lo que les hace sentirse tan identificados, ¿no? Eventualmente, tal vez si se cambian de ciudad y desarrollan su vida en otra parte, ya sea aquí en Hermosillo o en cualquier otra ciudad, pues probablemente si llega un momento en el que han vivido más tiempo en otra parte y se identifican más con otro lugar, pues eventualmente podría cambiar esa relación de identidad, ¿no? Ya se los había comentado de manera personal en alguna de las clases lo que me ha pasado a mí, ¿no? La vinculación se refiere a la interacción social y simbólica, es la manera simbólica en que un individuo puede y decide compartir con otro. Igual, por ejemplo, eso lo vemos mucho aquí en la universidad, ¿no? Y por último, la vida cotidiana, que es el ámbito en el que realizamos la mayor parte de nuestra experiencia. Es la extensa zona de la vida práctica que está ahí, que se ha construido a través de rutinas, hábitos y rituales. A partir de nuestras prácticas y experiencias construimos una visión del mundo y con ello la forma en que simbolizamos, percibimos y nos construimos como sujetos sociales, ¿no? Y eso lo hacemos a través de todos los elementos anteriores que hemos platicado, ¿no? Desde cómo percibimos la ciudad, desde dónde hemos crecido, con qué nos identificamos, qué lugares de la ciudad experimentamos, si estudiamos, si no estudiamos, si nos movemos en transporte público, si caminamos, si andamos en bicicleta. Todo eso va a definir, es como la vida cotidiana al final se definiría por el conjunto de todos los conceptos anteriores, ¿no? Y bueno, para este repaso sería todo. Les voy a crear, como les decía, unas pequeñas preguntas ahí nada más para que me las desarrollen basadas en esto que vimos ahorita. Y listo, pues sería todo por esta ocasión. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.